11 de febrero se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, algo que Naciones Unidas trató de impulsar para visibilizar el trabajo de las mujeres en estas áreas, pero también, sobre todo, promover la incorporación de mujeres y niñas a estas nuevas áreas del conocimiento. Y para hablar de eso, cómo es la situación de Uruguay, que no es tan lejos quizás de la situación del mundo, estamos recibiendo a dos mujeres que ya se dedican a la ciencia. Estamos hablando de Victoria Prieto, PhD en Biología Molecular, bien. Además de investigadora, integra la Comisión de Género y también de Igualdad de Investiga UI, que es asociación de investigadores, que son más de 1000 que están convocados y reunidos ahí. Y Valentina Blanco, que es magíster en Ciencias Biológicas, también es investigadora. Ambas trabajan en el Instituto Pasteur, pero bueno, nos van a contar desde su experiencia qué es lo que se vive en torno a esto. Primero, una fecha que fue significativa, que las vimos activamente a las mujeres en las redes sociales, mujeres que representan 1/3 de lo que son los investigadores a nivel mundial. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué siguen siendo pocas las mujeres cuando son muchas las que estudian quizás en otras áreas? A ver, Victoria, empezamos contigo. Sí. Primero, el tema del tercio, ese 30% es un número global. Las cifras para Uruguay son diferentes. En realidad estaríamos más cerca de la paridad de participación de mujeres en la ciencia, y eso podría llegar a ser visto como una cifra positiva, y lo es, ¿no? Eso hay que destacarlo, que sí. El tema es que esa cifra de paridad en realidad esconde distintas distribuciones de mujeres en distintas áreas del conocimiento, algunas que son más feminizadas y otras que son más masculinizadas, y también esconde una distribución de más mujeres en las etapas iniciales de la carrera y de menos mujeres en las etapas finales, o de más responsabilidad, o de posiciones de cargos de jefas de las carreras. Entonces, eso para precisar primero. Sí, ese tercio es así, es a nivel mundial dado por Naciones Unidas. Es a nivel mundial dado por Naciones Unidas. Y después, en cuanto, si bien no tenemos ese número en Uruguay, tenemos los mismos fenómenos de desigualdades. Y en realidad también UNESCO hace un análisis de la situación, y es una situación multifactorial, y en verdad hay que mirarlo a nivel como longitudinal a lo largo de la trayectoria vital de las personas, y son fenómenos que empiezan desde la niñez. Ya se ha visto que entre los 5 y los 6 años ya los niños y las niñas empiezan a autopercibirse que tienen distintas capacidades y distintos talentos para las ciencias, y después hay muchos fenómenos que se van arrastrando en las familias, en los entornos educativos, después en la sociedad, que van causando estas desigualdades. Sí, y que este condicionamiento hacia dónde elegir, claro, la vida y la carrera, ¿no? Sí, uno de los factores es no sentirse capaz, ¿no? Ese es uno de los factores. Después hay muchos otros factores que son como ambientales, claro, también. Vamos a hablar de eso, sí, y sobre todo esa diferencia que hay en hacia dónde se dirige la carrera de uno, aún dentro de las investigadoras o estudiantes. Valentina, en este caso, ¿cómo fue tu experiencia, más allá de a veces la experiencia de una persona? Dice mucho de que fue más fácil acceder a todo esto. ¿Cómo ves desde tu perspectiva esto? ¿Cómo lo viviste? Bueno, desde mi perspectiva, desde mi lugar, yo no sentí tanto lo que son obstáculos en la carrera comparado con mis pares varones. Creo que también estoy hablando de una posición muy privilegiada, porque es como soy como una de las sobrevivientes, digamos, que hoy puede estar acá sentada y hablando de eso. Sé que hay otras que se han quedado atrás y que no se están pudiendo presentar a contar su situación. Entonces también me siento en una posición un poco distinta, ¿no? Que no es lo que pasa en general. ¿Distinta por qué? Porque tuviste apoyo de tu familia, apoyo de docentes, que a veces es muy importante para direccionar la carrera, para que la gente pueda entender. Sí, principalmente por mi familia, que me motivó mucho a hacer lo que me gustaba sin importar cualquier obstáculo, que me incentivó, y fui muy afortunada en los grupos humanos que me ha tocado trabajar, donde esto de la equidad de género es un pilar fundamental y se fomenta y se tiene mucho cuidado. Entonces, en ese sentido me siento como muy afortunada de poder haber
encontrado con esas personas. Imagino que además debe haber escalones, no me quiero detener mucho en eso, pero que es importante, uno cuando desde la infancia, ¿no? que todos los niños hacen experimentos, nos regalan libros para probar, después hay como un corte que capaz que desde la familia nos regalan otras cosas y los docentes nos indican, pero también después en la maternidad también debe haber un corte muy importante. No sé cómo lo ven ustedes ya más grandes y aún desde Investiga UI ese tema. Para presentarse a becas incluso. Sí, todos esos factores que acabas de decir son factores determinantes. El tema de la maternidad está siendo estudiado específicamente por economistas que se dedican a ese tema y a nivel local y a nivel mundial, y está mostrado que el nacimiento del primer hijo baja el rendimiento, baja la productividad, baja los chances de éxito a lo largo de la carrera hasta 10 años después del nacimiento de ese hijo, así que tiene un gran impacto. Y por eso, volviendo a Investiga UI, desde Investiga UI estamos tratando de pensar y de pasada una etapa que tuvimos de 2 años de muchos talleres y de diagnósticos, estamos tratando de pasar a una etapa de proposición de herramientas, y una de las herramientas fundamentales tiene que ser un buen sistema de cuidados y de apoyo a las maternidades, y sin inventar la rueda. O sea, hay ejemplos a lo largo del mundo, hay ejemplos excepcionales como por ejemplo en Suiza, que hay fondos especiales para apoyo en los momentos de baja productividad, que eso podría ser una idea inspiradora. La maternidad es claramente uno de los factores, pero hay muchos otros factores. El tema del acoso en la academia también es un tema. En las academias de ciencia, medicina e ingeniería de Estados Unidos hicieron un estudio larguísimo de incidencia de acoso y encontraron que es la segunda institución que tiene más acoso de género después del ejército. Entonces, ese es un factor que, por más que, como dice Valentina, nosotras disfrutamos del sesgo de sobrevivientes, no tenemos que olvidarnos de que hay muchas personas que o quedan por el camino o ni siquiera acceden. Y me parece que esta fecha también es, además de para pensar en el techo de cristal, que es lo que estábamos hablando antes, es una fecha para pensar en el acceso a la formación científica, que es importante para muchas cosas de los individuos. ¿Y por qué es importante? Es decir, ¿por qué es importante que haya más mujeres, por ejemplo, en ciencia? Bueno, creo que nosotros en la ciencia, cualquier pregunta que te plantees, ¿no?, que quieras contestar, son sistemas complejos que requieren de muchos puntos de vista. Requiere que esa misma pregunta sea vista de diferentes dimensiones, y la diversidad de las personas porque la ciencia no se hace a uno, no es un científico encerrado en un laboratorio trabajando solo. Es vital el trabajar en equipo con un grupo de personas que tengan distintos puntos de vista y puedan aportar a un mismo objetivo, ¿no?, a contestar una pregunta. Y la diversidad de las personas que pueda tener es muy importante. Bien, córrete un poquito el pelo que te está tocando el micro. De ese lado. ¿Cómo se puede hacer desde las familias para incentivar, digamos, o promover un poco, digamos, por lo menos la libertad de las niñas en seguir este tipo de carreras, que también es importante, que tiene un empleo interesante, por lo menos en nuestro país, que no es un tema menor? Sí, lo que te estás refiriendo, otro de los ejes de trabajo de Investiga UI es ver hacia el futuro lo que se viene, que es la sociedad del conocimiento o la economía del conocimiento. Exacto. Que es basada, son muchas actividades, muchos empleos o los emprendimientos que van a generar más ganancias, van a ser los que... Y ya están siendo los que tienen mucho componente de conocimiento. Entonces, sí, la cuarta revolución industrial que le dice. Exacto, de la inteligencia artificial, de la Internet. Entonces, en ese sentido, es importantísimo que las niñas, todas las niñas, tengan ejemplos a seguir y tengan también acceso a la formación científica en general. Entonces, necesitamos como políticas públicas integrales que hagan que la ciencia se acerque a la población
sabiendo que va a haber un sesgo, que los varones y las niñas lo van a recibir de distinta manera, entonces por eso hay que tener políticas de equidad, ¿no? Para darle lo distinto. ¿Se da en estos momentos en Uruguay? Los ese sesgos. Impulso. Y bueno, no, lo que yo observo y lo que se observa es que hay iniciativas como puntuales de gente que tiene interés, por ejemplo, todas las iniciativas que se dan en las instituciones los 11 de febrero, pero no hay una política global de igualdad en la ciencia. Y eso me parece que implicaría, qué sé yo, cosas como más museos de ciencias naturales, acceso, programas de divulgación, programas infantiles, ese tipo de cosas que hagan que entre a los hogares y que la gente se forme como ciudadanos y ciudadanas con formación científica. Claro. Una de las cifras que revisando para preparar la entrevista me llamó la atención es que si bien hay un gran número de investigadoras, como decíamos, en la ciencia y la tecnología, muchas, por lo menos en Uruguay, están dedicadas una gran parte a temas vinculados más a la salud, investigación incluso agropecuaria, temas de educación, pero muy poquitos en lo que son las aplicaciones, ¿no? O inteligencia artificial, que es como, parece que es el futuro. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Y cuál es el riesgo? Porque pienso, a futuro un riesgo. Le estoy hablando a la computadora o al teléfono que me dé una respuesta y está pensada básicamente por varones. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? Y bueno, la forma en que se entrenan los algoritmos es fundamental para la precisión de la devolución. No es mi campo de estudio, yo soy bioquímica, pero por lo que entiendo, en cómo se dedican las mujeres, claro, en diferentes. Entonces lo que te va a dar es te van a dar respuestas sesgadas y que no van a corresponder a la realidad y puede causar errores. Yo creo que es un poco desde chicos, ¿no? Como a las niñas se le da más una muñeca para jugar, entonces se sesga un poco más a lo que es las ciencias de la vida y todo lo relacionado con ellos. Y bueno, hoy en día más lo que es las matemáticas y la física están mucho más masculinizadas, entonces capaz que a las mujeres les cuesta como... Si no tenés mucha idea, no tenés algún conocido que te guíe hacia ir a esas carreras, es como más difícil entrar y animarte a arriesgarte a hacer algo que no te sentís representada. Claro, y a la hora de publicar, por ejemplo, investigaciones en revistas científicas, que es algo fundamental para el desarrollo de una carrera, ¿no? En la investigación, ¿qué diferencias hay con sus pares hombres o qué obstáculos ustedes deben superar para tener la misma cantidad de publicaciones y no quedar trancada la carrera? A ver. Hay un círculo vicioso ahí que se genera, es que, por lo menos en nuestra área del conocimiento, la persona que firma última es la persona que es jefa de grupo. Y entonces, si tenemos un jefe, la mayoría de los jefes de grupo son varones, son los que firman últimos y esa es el lugar de mayor... destaque. Claro, entonces hay como el tema, la transición de pasar a firmar último los artículos y a ser responsable es una etapa difícil de transitar y ese es uno de los obstáculos que hay a lo largo de la carrera. Porque es una transición en la que pasás de ser los experimentos y el trabajo a ser responsable y no siempre vos sos la jefa del grupo, sino más bien es un varón. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo dar ese salto para que el nombre de una mujer quede en las publicaciones? Porque realmente queda el que firma, ¿no? Claro, entonces ahí tenés que empezar a, por ejemplo, escribir tus propios proyectos, pero tenés que tener un entorno que te habilite a que vos seas responsable científica de tu proyecto y eso te va a permitir firmar última. Después también tenés que luego negociar esas firmas. Entonces, todo eso también depende del entorno y de las relaciones de poder que se den en tu lugar de trabajo. Uh-huh. ¿Te ha pasado a vos también, Valentina? Si bien estás todavía, no digo iniciando, pero bueno, ya estás doctorándote también. Sí, estoy en mis etapas de formación. Todavía no estoy como en esa etapa tan de producción. O sea, estoy formándome, estoy haciendo mi doctorado y hasta el momento no las he sentido. Pero tengo, como decía Victoria anteriormente, como el quiebre se da en la maternidad, me parece. Yo todavía no soy madre, entonces no sentí desaceleración en la producción
entonces creo que todavía no lo he vivido. Si tuvieran que mandarle un mensaje también a niñas y a mujeres, madres que también nos pueden llegar a estar mirando de cómo incentivar este tipo de trabajos, ¿no? Que no es masculino, que no tiene género, aunque puede ser difícil de transitar. ¿Qué dirían? A ver. Yo les diría que se animen, que se arriesguen y que se acerquen. Nosotras, las científicas y los científicos, estamos todo el tiempo queriendo, nos encanta lo que hacemos, entonces nos encanta comunicarlo. A veces nos cuesta un poco porque tenemos ese como vocabulario científico y a veces bajar la tierra es un poco difícil, pero siempre estamos dispuestos a contar lo que hacemos. Bueno, ahora por el 11F hay un montón de actividades en las distintas instituciones, hay un Instituto Pasteur, hay actividades en Facultad de Ciencias, en el Clemente Estable, que se arrimen a las instituciones, que siempre van a encontrar a alguien del otro lado que esté dispuesto a contar lo que hacemos para perder un poco ese miedo de lo que es una carrera científica. La pandemia ayudó, porque siempre se dice que ayudó a visibilizar el trabajo de los científicos, pero también de las científicas que hablaban. Sí, tuvimos a muchas científicas destacadas que tuvieron que, según ellas mismas dicen, ¿no? Tuvieron que superar su miedo a la exposición y sus nervios y pasar a la escena, y eso me parece que es una cosa muy positiva y que aportó mucho como modelos de rol a seguir. Pilar Moreno es una de las personas que todo el mundo conoce ahora y que todas admiramos. Bien, bueno, muchísimas gracias. Ojalá que el próximo 11 de febrero nos encuentre con muchas más mujeres, ¿no? Trabajando por la ciencia, y sobre todo cuando miremos una aplicación de teléfono también sea hecha por una mujer y que nos podamos entender un poco más. Gracias, Victoria, Valentina, por este tiempo.